Pues quería en esta mañana, pues precisamente, poder decir que hablando con Domingo, estábamos hablando de aquello de poder estrenar una nueva membresía. Somos los mismos, pero ya por lo menos estamos en papeles y reconocidos. Pero claro, con el documento ese que hemos firmado, con el que nos hemos puesto al día los miembros de la Iglesia, había también otro documento que eran los estatutos de la Iglesia. Además, una fotocopia así que el escaneado era regular, el color oscuro y la letra pequeña. Así que la letra pequeña es un problema cuando firmamos un contrato, y es que nunca la leemos. Pero como quiere decir que queremos ser fieles al Señor y no, ¿cómo diría yo?, no engañar a nadie, en estas semanas que vienen hemos pensado también en precisamente leer la letra pequeña de nuestro contrato, y no es otra cosa que la confesión de fe. Toda la Iglesia universal tiene esa confesión de fe, pero esta en particular tenemos también en nuestros estatutos nuestra confesión de fe. Y la idea es que a lo largo de estas semanas podamos acercarnos a esa confesión de fe para que sepamos o para que recordemos lo que creemos. Esto no es solo para nosotros, sino también para poder tener en la Iglesia las cosas claras, para poder defender lo que es la fe ante posibles ataques. Y sabemos seguro que el diablo está siempre alrededor mirando dónde puede hincar el diente. Por eso tenemos que estar preparados para que cuando nos encontremos en una situación podamos decir: esto es lo que creo, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y por activa y por pasiva esta mañana Domingo nos lo ha recordado, la palabra de Dios, cómo Dios se ha revelado. Vamos a insistir un poquito en estas semanas, en todo esto en lo que nosotros, esta pequeña iglesia de José López Martínez, en la calle José López Martínez de Cartagena, creemos, para que todos los que somos miembros de esta iglesia lo tengamos siempre claro, y cualquiera que quiera ser miembro de esta iglesia también tenga claro lo que creemos, para, por un lado, estar firmes en la palabra de Dios, amén, y por otro lado, prestar defensa del Evangelio cuando llegue el momento, sobre todo porque pueden venir lobos vestidos de ovejas, y nosotros reírnos y sonreírnos, porque qué ovejita más linda. Cuidado, pueden venir los lobos disfrazados de ovejas, y para eso también tenemos que estar preparados. Así que esta mañana vamos a empezar a leer la letra pequeña. Y la letra pequeña, a ver si yo entiendo esto. Uno por aquí. Ah, bueno, si estaba ya encendido. Anda, ahora falta una cosa, bien, que se vea lo que yo quiero presentar. Muy brevemente, Así que vamos a presentar lo que es unos estudios basados en la base doctrinal que tenemos en nuestros estatutos, y en este caso, vamos a ver, sí. En este caso serán esos 12 estudios. Yo creo que en 12 semanas lo podemos hacer, no es cuestión de decir, madre mía, qué paliza, pero no, la idea es que podamos considerar esos 12 puntos que los tenemos en nuestros estatutos y que cumplen todo lo que cubre nuestra base doctrinal, y que todo está basado en las Escrituras. Así que hoy vamos a ver las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras, en nuestra base doctrinal, es eso que tenemos ahí. Las Sagradas Escrituras son las doctrinas y prácticas de la entidad, se ajustan a todo lo que las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, interpretadas según una exégesis histórico-gramatical normal, sin que se admita otra forma de autoridad espiritual o eclesiástica. Vaya letra pequeña, ¿quién ha entendido un poco de esto? Venga, que levante la mano quien ha entendido lo que quiere decir este artículo de nuestros estatutos. Ay, qué sonrisa así de decir, me han pillado, no tengo ni idea. Confirmasteis la membresía teóricamente después de leer esto. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, estas son palabras muy técnicas, pero muy resumidamente, la base de la fe de esta iglesia está en la palabra de Dios. Y la interpretación de la palabra de Dios es según la exégesis histórico-gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Esto va a ser simplemente un paréntesis. La exégesis histórico-gramatical se refiere a cómo nos acercamos a la Escritura. ¿Nos acercamos a la Escritura sin creerla plenamente? ¿Nos acercamos a la Escritura alegorizando, es decir, estos son cuentos y esto quiere decir esto, no lo que dice la Escritura? Como cuando Adán y Eva fueron creados y eso simplemente es un cuento para que entendamos que Dios es el creador del hombre y de la mujer sin necesidad de que tenga todos esos detalles de la creación. Esto es alegorizar. No, esto es una manera sencilla que Dios tiene de decirnos que creó al hombre y a la mujer. Hay quien cree eso. E incluso creyentes en nuestras iglesias que pueden decir, no, es que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero hay veces que lo hace todo a través de cuentos e historias y no creemos que son cosas que realmente las dice la Escritura y quieren decirlo, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué quiere decir esto de la exégesis? Bueno, pues vamos a leer muy brevemente la histórico-gramatical en Nehemías, capítulo 8, versículo 8. El profeta Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8, que lo tenemos aquí, y nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo se acercó el pueblo de Dios a la palabra de Dios? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y le ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esto es lo que quiere decir la exégesis histórico-gramatical. Estamos en un contexto, y esto muy brevemente lo vamos a decir, en el que el pueblo de Dios ha estado 70 años, ¿dónde? En la deportación. Hablaban hebreo y 70 años fuera han olvidado su lengua materna. Ahora hablan, entre otros idiomas, el arameo. Entonces el pueblo de Dios descubre la ley y dice, vamos a leer la ley. Anda, pues si está en hebreo, nadie entiende hebreo. Nos dan un libro de texto y nos dicen, mañana examen. Anda, pues si en lugar de en español está en alemán, tendríamos un problema, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué hicieron allí? Llamaron a los hombres preparados que conocían el hebreo y que conocían la Escritura, y entonces abrieron el libro de Dios y lo leían claramente, le ponían sentido. Del alemán lo tradujeron al español, del hebreo al arameo, a lo que hablaba ese pueblo, de modo que entendiesen la lectura. Esto es, en primer lugar, lo que esta iglesia cree. Abrir la palabra para darle sentido. ¿Cómo tenemos que estar preparados para hablar, para poder abrir la palabra y darle sentido? Muy sencillamente. Nos vamos al libro siguiente, a Esdras, al libro anterior, Esdras 7:10. Esdras 7:10. ¿Cómo tiene que estar la persona que se acerca a la palabra y que quiere entenderla? Esdras 7:10. Pues que Esdras, uno de estos hombres que abrieron la palabra para leerla y darle sentido, había preparado su corazón para inquirir, para investigar, para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esto es una exégesis histórica y gramatical. Prepararte para entender lo que lees, estudiar lo que lees, interpretar lo que lees y aplicar lo que lees a la iglesia de Dios. Así que esto es lo que cree esta iglesia, acercarse a la palabra de Dios para entender lo que el que escribió la Biblia, en este caso Dios a través de los hombres,
estaba tratando de decir. No lo que yo trate de decir. No, aquí la Biblia no dice esto, dice lo otro. No, no, no. Nos vamos a sentar y vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios quiso decir allí, sin que nosotros le añadamos nada de nuestra cosecha. Así que, ¿qué hacemos con la palabra de Dios, mis queridos hermanos? ¿Cómo podemos estar seguros que la palabra de Dios es digna de ser nuestra regla de fe en esta iglesia? Pues vamos muy brevemente a leer una serie de atributos que tiene la Escritura, vamos a ver, para que sepamos que estamos firmes en que la palabra de Dios, que es la base de nuestra fe, es lo correcto. Y el primer atributo es que la palabra de Dios es inspirada. Esta mañana lo ha estado apuntando Domingo. Y para eso vamos otra vez a leer, que también lo ha apuntado Domingo, ese libro, esa epístola de 2 de Timoteo 3:16, en la que dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, toda la escritura es inspirada. También Domingo lo decía esta mañana. En griego quiere decir theonestos, quiere decir aliento de Dios. Y pocas veces se utiliza esta palabra en la Escritura, salvo cuando se refiere a la creación de la Escritura o a la creación del mundo. Porque ese soplo es el mismo que leemos en Génesis, cuando Dios creó todo el universo y creó al hombre. Y este mismo soplo, esta misma intervención especial de Dios, es lo que quiere decir la palabra inspiración respecto a la Escritura. De manera que este libro que tenemos aquí, en sus idiomas originales y en sus escritos originales, vinieron directamente de Dios. Por eso tenemos que estar muy seguros que nuestra Biblia no la ha escrito otro hombre más. Porque dentro de la literatura universal se va a decir, la Biblia, los que saben, y muchos de los que no saben también. La Biblia es otro libro sagrado, como tantas religiones tienen su propio libro sagrado, y que al fin y al cabo han escrito hombres. ¿Lo han escrito hombres? Sí, hombre, lógicamente. El aliento de Dios se puso sobre papel, o sobre pergamino, o sobre... lógicamente. Y fue un ser humano el que lo escribió, pero era Dios el que estaba poniendo ahí esas palabras. Y dicen, bueno, pues entonces la Biblia es otro libro sagrado. Los judíos tienen el Talmud, los musulmanes tienen el Corán. Y antes de los judíos estaban las religiones orientales, que tienen mucha influencia sobre el judaísmo. Y luego ese judaísmo que influyó sobre el cristianismo. Y ese judaísmo y ese cristianismo que influyó sobre Mahoma. Al final todo viene de lo mismo, de una invención humana. El libro sagrado, el libro más sagrado de todos los libros, es la Escritura de Dios. Y que estas realidades históricas, que se hayan dado libros sagrados a lo largo del mundo, no quitan que Dios, el Creador, desde el Génesis, haya sido el que ha influido en todos los seres humanos. Pero dentro de que todas esas influencias hayan tenido lugar, es Dios, a través de la palabra, el que ha preservado su voluntad, su revelación. Tenemos que tener en cuenta, cuando tengamos que prestar razón de nuestra esperanza, en no entrar en conflictos y en cosas que ningún ser humano, por filósofo y entendido que sea, han solucionado. Es que la Biblia no dice o no asegura que Dios existe. La Biblia se escribió y ningún escritor de la Biblia, nunca escribió algo en el que él tuviera que comprobar la existencia de Dios. La Biblia, ningún versículo comprueba la existencia de Dios. La Biblia, la revelación de Dios es su testimonio y da la existencia de Dios por algo real.
Así que, si Dios no se defiende a sí mismo, que yo existo, por favor, creérmelo, no tenemos nosotros por qué decir, la Biblia, yo tengo que buscar un versículo de la Biblia que me demuestre que Dios existe. Dios existe, lo creas o no lo creas. Pero también es cierto que la Biblia, y lo apuntaba también Domingo esta mañana, no es un libro de ciencia y tecnología. Es que la Biblia tiene contradicciones, es que dice mentiras sobre la ciencia. No. Dios no escribió la Biblia como la Gran Espasa, o la Larousse, o la Googlepedia, o la Wikipedia. No, la Biblia no es nada de eso, no es ninguna enciclopedia para que nosotros lo que no sepamos, lo conozcamos. Y si no sé nada de ciencia, pues me voy a la ciencia de la Biblia. Y si no sé nada de la luna, me voy a la Biblia, que seguro que habla algo de la luna. No, la Biblia no es ese mensaje científico el que está dando. Nuestra Biblia, nuestra base de fe, ¿qué es lo que da? La parte del conocimiento humano al que el conocimiento humano no puede llegar. Y no es otra cosa que la revelación de Dios. Dijo en el libro de Job, capítulo 11, versículo 7, dice: descubrirás tú, Job 11:7, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Dicho de otra manera, ¿es que puedes tú llegar a comprender con tus limitaciones lo infinito que es Dios? ¿Verdad que no? Dios se ha revelado a través de su naturaleza, pero esta revelación natural, o esta teología natural que dicen los teólogos, está limitada al conocimiento de la naturaleza. Pero si queremos conocer al creador de la naturaleza, necesitamos la Biblia. Y para eso Dios inspiró este libro. Para eso Dios utilizó seres humanos para que la parte del ser humano que no alcanza ese conocimiento lo tuviéramos en este libro. Eso es inspiración y eso es la base de este libro, que tenemos que tener muy claro. No es un libro de historia, no es un libro de ciencia, aunque habla de ciencia, aunque hable de historia, pero sobre todo ¿de qué habla? De aquella parte que no podíamos alcanzar. Que Dios existe, que Dios creó al mundo, que Dios amó este mundo, que este mundo pecó y que este mundo tiene un plan de salvación en la persona de Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y eso ningún libro de ciencia, ningún científico, ningún filósofo tiene capacidad en su mente para poder llegar a ese conocimiento si no es a través de la Biblia. Inspiración. Ahora bien, admitimos que es un libro que está inspirado por Dios, pero luego las traducciones y todo va cambiando, ¿no? Y lo que nos llega a nuestras manos no es un texto original en un idioma original, ¿verdad? Es un texto que viene de otros textos mucho más antiguos, de la recopilación de muchos textos antiguos. El original ya no está y además viene en una traducción en español. Luego, ¿puede tener errores? Pues lo importante es decir que la Biblia es inerrante. El segundo gran atributo. Inerrante. Inerrante quiere decir que está exento de error. Aplicada a la Escritura, la inerrancia se refiere a la total ausencia de errores en todos y cada uno de los libros, en sus textos e idiomas originales. Cuando Dios dio su revelación, esa revelación era sin error. Así que, importante al creer esto, es que no nos vayamos a la Biblia tratando de encontrar la confirmación de acontecimientos históricos o científicos. Habréis visto a lo mejor documentales interesantes, pero cuidado, que muchas veces los documentales de televisión tienen su componente morboso para que tengan audiencia, y esos documentales en los que tratan de explicar las plagas de Egipto, o cómo la historia de la Biblia se verifica en la historia de la arqueología. Bueno, yo tengo aquí una compañera arqueóloga que dice: mira, esto que hemos descubierto aquí en Cartagena es verdad hasta que mañana encontremos otra cosa que diga que ya no es verdad. Porque cada vez el conocimiento pueda dar motivo para otros conocimientos.
que por lo menos justifiquen o rectifiquen lo que hasta ahora creíamos. Pero la palabra de Dios no es esa herramienta. La Escritura fue escrita en un lenguaje popular hace miles de años. No fue escrita para que un científico o para que alguien que solo lee el hola, con perdón, o que solo lee WhatsApp, con perdón, tratemos de decir lo que Dios es. Mis queridos hermanos, es inerrante, aunque nosotros podamos pensar que la Biblia se equivoca, porque el que la ha escrito es Dios. Y si nosotros no nos dedicamos en profundidad a enamorarnos de nuestra palabra de Dios, nunca estaremos seguros de esto. Pero aunque nosotros no estemos seguros, la Biblia es inerrante. Y si queremos estar más seguros de esta realidad, como decía Domingo esta mañana, enamorémonos de nuestra palabra. Vayamos a la palabra. Aprovechemos las oportunidades que en la iglesia a lo mejor humildemente se puedan tener para aprender de la palabra de Dios. Pero cada día, como necesitamos comer, como necesitamos dormir, necesitamos la palabra de Dios. Y cuanto más cerca estemos de ella, más seguros estaremos que es la palabra inspirada de Dios, que además es inerrante. No hay nada equivocado en ella. Aunque no entremos más detalles porque nos faltaría mucho tiempo. ¿Qué más es nuestra Escritura? Infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Pues viene del latín fallere o falere, que no quiere decir otra cosa que fallar, o peor, engañar, inducir al error, ser infiel, faltar a un compromiso, traicionar. Esto no es simplemente equivocarse, es querer hacer equivocar a otros. Así que cuando hablamos que infalible es la palabra de Dios, quiere decir que no solo no tenía errores, sino además no induce al error. No es una palabra tramposa que nos haga equivocarnos. No es una palabra que quiera traicionar al ser humano. No es una palabra que quiera ser infiel con nosotros. La palabra de Dios es fiel. Así que en la Escritura, hablar de infalibilidad quiere decir que no se va a contradecir, que no va a producir extravío en sus lectores, que no nos va a hacer equivocarnos, que no va a hacer errar, que no nos va a desorientar, que no nos va a confundir, que no nos va a fallar, que no nos va a hacer tropezar. ¿Confiamos o nos gustaría tener un amigo de estas características que nos ayude en lugar de ponernos palos en las ruedas? La palabra de Dios es esa revelación inspirada, sin error y que no nos va a hacer errar, infalible. ¿Qué otra cosa podríamos decir de la palabra de Dios? También Domingo esta mañana, bueno, tengo que decir una cosa. Dijimos de que yo iba a hacer hoy esta prédica, ¿no? Y luego Domingo me llamó, ¿te importa que tengo, a ver si pudiera hacerla yo? Venga, vale, la haces tú. Luego al final dice, no, que al final el compromiso que tenía no. Así que los dos nos hemos preparado el mismo mensaje. Así que Domingo esta mañana ha dado lo que ella tenía y yo ahora tengo que rematar, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos decía Domingo esta mañana fuera de bromas? Pues, ¿cuánta gente sueña? ¿Cuánta gente tiene revelaciones? ¿Cuánta gente tiene experiencias? ¿Cuántas religiones tienen doctores? ¿Cuántas religiones tienen otras revelaciones, otros libros, además de la Biblia? ¿Pues sabéis lo que es la Biblia? Suficiente. No. Suficiente quiere decir que no se necesita nada más. Es una palabra que viene también del latín, sufficiens, que quiere decir bastar. Bastante para lo que se necesita. ¿Cuándo es suficiente? Cuando me echan el plato y dicen, no quiero más.
suficiente, con esto tengo bastante. Aquí en Murcia decimos, échame una chispica, con eso tengo suficiente. Y ya si queremos estar bien a dieta decimos, échame una chispica de nada, es suficiente, no quiero más, con eso tengo el estómago lleno. Pues la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, es suficiente. No necesitamos que nadie me venga con otro evangelio aparte del que ha sido revelado. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, porque es un mentiroso, como habla en el Antiguo Testamento de aquellos profetas que hablaban mentira al pueblo de Dios. Deuteronomio 18:14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras otros dioses. No nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda, porque a la derecha y a la izquierda hay otros dioses. Y la palabra de Dios dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y a Josué también se lo dijo al pueblo, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en este libro, en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Josué 23:6. Mis queridos hermanos, es suficiente y no busquemos otra historia. El Señor en su conocimiento y en su misericordia hará con cada uno lo que tenga que hacer. Pero nosotros tenemos que estar muy seguros que esto es suficiente para todo lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos, mis queridos hermanos? ¿Qué necesitamos? ¿En qué necesitamos que sea suficiente? Pues es suficiente para toda nuestra vida. Y nuestra vida necesita, en un primer lugar, que sea suficiente para salvación. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La limpieza, ¿a través de dónde viene? De la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que no nos vengan con otro libro o con otro mensaje. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que es suficiente. Así que, mis queridos hermanos, suficiente para salvación y también para santificación. Podríamos leer Juan 17:17. Podríamos leer Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1, 2, 3 y 4. Porque es muy interesante que aquí nos dice que es la palabra suficiente para la vida del creyente, para la vida de piedad. Pues vamos a leer Segunda Epístola de Pedro, que lo tengo yo por aquí, hemos dicho, 3 y 4, capítulo 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, importante, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el conocimiento de aquel ¿quién es? Jesús. Jesús, ¿quién es? El Verbo, la palabra de Dios encarnada. Otra vez. Todo lo que necesitamos para una vida de piedad está en el conocimiento de Jesús, que es el Verbo, que es la palabra. Así que dice el versículo 4, por medio de las cuales, de este conocimiento de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios es santo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos o de los deseos equivocados. Así que huimos de la corrupción y nos vamos hacia Dios, que es santo. Es decir, aquí está hablando de santidad a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos da el toque para que tengamos fe,
para salvación. Y la palabra de Dios nos sigue dando eso que necesitamos, ¿para qué? Para huir de la corrupción y ser santos como Él es santo. Es suficiente. No añadamos. Y cuando alguien nos añada, estemos preparados para decir: no me añadas si no hay nada aquí en la Biblia que sostenga lo que estás diciendo. Esa es la letra pequeña en la que creemos en esta iglesia. Lo que pasa es que es una letra pequeña en esta Biblia con... Vamos a ver, casi todas son más o menos iguales. Pues esta letra pequeña tiene 1157 páginas. Vaya prospecto. Si la medicina esta fuera venenosa, yo no me la leía entera. ¿O sí? Es conveniente leer este prospecto entero, porque nos va a hacer mucho bien. Bueno, y si tenemos ya que ir terminando, pues, ¿qué más la palabra de esa parte de inspirada, aliento de Dios, inerrante, que no tiene equivocaciones, infalible, que no me va a hacer equivocar, suficiente, que nadie me añada nada más? Pues además es clara. La palabra de Dios es clara. Pues yo cuando me pongo a leer no entiendo ni papa. Bueno, no entiendes. Cuando eso alguien no lo diga, en primer lugar no entiende porque está muerto. Sí, muertos en delitos y pecados. Recordad cuando nosotros nos hablaban de la palabra de Dios y no entendíamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa es la gran, digamos, problemática del que nos diga: es que yo no entiendo la palabra de Dios. Tu muerto no entiende. Lo mismo que yo cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero la palabra de Dios es clara. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es... Voy a decir un palabra. Perspicua. Perspicacia. Es lo mismo. Claridad. Algo perspicuo, algo claro, dice que es transparente, que es algo que se ve. Dicho de una persona que se explica con claridad. Dicho de un estilo, de un libro, que es inteligible, que se entiende. Y dicho de la Biblia, que se puede entender claramente. ¿O acaso no entendemos Juan 3:16 aunque estemos muertos en nuestros delitos y pecados? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y creas o no creas, ahí dice lo que dice. Por eso cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, tenemos que estar muy cuidadosos de no hacerle decir lo que no quiere decir. Ahí en el instituto, no me acordaré yo de las clases de lengua y del análisis de texto. Mira cómo se ríe Ana. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es el complemento directo y el indirecto? Es que esos son herramientas de nuestro idioma para que cuando nos pongamos delante de un texto veamos lo que quiere decir. Porque si no manejamos bien el idioma, podemos hacerle decir a la palabra lo que quiera. Dice la Biblia, no hay Dios. Es que la Biblia dice que no hay Dios. Leamos el texto y el contexto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que cuando nos veamos a la palabra, si queremos que sea clara, vamos a arrimarnos para que podamos tener muy claro lo que dice el Salmo 19:7. Lo leíamos el otro día. La ley del Señor es perfecta. Convierte el alma. Es decir, cambia los corazones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma. Y hace, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si al más sencillo puede cambiar. Y recordad lo que quería decir sencillo, aquel que está la puerta abierta y le entra de todo y sale de todo. No tiene conocimiento para discernir lo bueno del malo. Pero la palabra de Dios hace sabio una persona preparada para la vida, como decía Domingo, preparado para elegir y saber elegir bien.
hace sabio al sencillo. Y si al sencillo puede ver con claridad, es que la palabra de Dios es clara. Claro, y cuando viene ese ataque a la palabra de que tiene contradicciones, es que la palabra de Dios no es como tú dices, es que la palabra de Dios se contradice, es que la palabra de Dios nadie se pone de acuerdo en las interpretaciones. La palabra de Dios es un lío, que solo lo pueden estudiar los que tienen muchas letras. No es cierto. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios respecto a estas personas que atacan la revelación? Segunda de Pedro 3:16. Hablando de los escritos de Pablo. Casi todas las epístolas de Pablo, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas, de las cosas del Señor, entre las epístolas hay cosas, algunas difíciles de entender, cuidado. La palabra de Dios es clara, lo que no quiere decir que haya cosas que haya que utilizar en la materia gris para investigar. Pero a pesar de que hay cosas difíciles de entender, hay indoctos e inconstantes que las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando alguien te diga la escritura no es clara, puede ser un indocto, no tiene ni idea de la escritura, ni siquiera la ha leído, o es un inconstante que lo mismo está leyendo aquí, que luego te está leyendo el Quijote, que lo lea también, que lo mismo te está leyendo un libro de aventuras, una novela de Harry Potter o el WhatsApp, porque no da para más. Pues esas personas luego se atreven a decir de la Biblia, si no tenéis ni idea, si no tenemos, nosotros los creyentes, confesemos, no tenemos ni idea. Pero clara la Biblia es. Otra cosa es que nosotros podamos pecar de indoctos o de inconstantes. Y los que atacan la palabra sean indoctos o inconstantes. Pero la palabra de Dios es clara, porque el Señor nos ama. Y te quería que nosotros supiéramos cómo es Él. Así que nos dice el famoso versículo de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas difíciles. Las que Dios ha querido revelar están, y las que no ha querido revelar, no nos calentemos la cabeza buscándolas. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, dijo Jesús en Lucas. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo la quiera revelar. Mis queridos hermanos, Dios a través del Hijo ha querido revelarse. Hasta donde llegaba nuestro conocimiento y no podíamos más, y dijo, pues ahora me voy a revelar yo, porque es imposible que si yo no me revelo, vosotros me llegáis a conocer. Así que esta es la palabra de Dios, la que cree esta iglesia, la que debemos de creer y apegarnos todos nosotros. Esta es la letra pequeña del primer artículo de nuestros estatutos. Es una letra pequeña inspirada, es una letra pequeña inerrante que no se equivoca, infalible, que no nos va a hacer equivocarnos. Es suficiente, no necesitamos otra cosa, sino que nuestra Biblia. Y si te fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Llévate la Biblia. Todo lo demás puede tener solución, y si no tiene solución te vas al cielo, pero te vas al cielo conociendo a tu Dios. Y es clara para los que nos acerquemos a ella con esa intención. Y como había que acabar, se me ocurrió que hay un versículo muy breve en Génesis 28:18 que dice, 28:18, dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob estuvo con el Señor esa noche, y esa noche Dios cambió su vida. Y cuando Jacob se dio cuenta que había estado delante de la presencia de Dios, se dio cuenta y dijo, estuvo Dios aquí y yo no lo sabía. Pero nosotros ya lo sabemos. Cada vez que estemos delante de la palabra de Dios,
Dios está hablando. Así que, ¿qué podemos decir? Que Dios, el Señor de la Iglesia, es quien ordena el funcionamiento de la Iglesia a través de su palabra. Es responsabilidad de los creyentes ser conscientes que el Señor está en este lugar. Y no será hasta que la Iglesia, y no hablo de la Iglesia en general, no será hasta que esta Iglesia, esta reunión de hermanos, no volvamos a la palabra de Dios, que está adornada con tales atributos, que en la Iglesia no se producirá la poderosa intervención de Dios. Pero si volvemos, vosotros y yo seremos testigos de que Dios se quiere manifestar todavía, porque las puertas de esta Iglesia están abiertas por más de 100 años. Y eso es la voluntad de Dios. Así que volvamos. Y dice que entonces el Señor vino a Daniel, ¿os acordáis de Daniel? Que no daba pie con bola y decía, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Y cuando supo que era Dios, dijo Daniel, Señor, habla, que tu siervo escucha. Que sea esta la realidad en nuestra Iglesia en esta mañana y de ahora en adelante. Amén. Sí, pues adelante, Domingo.